You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Laboratorio PRL 360. Hoy quiero tratar un tema. Llevo ya desde hace unos meses trabajando en el mundo de la construcción, y sí que es verdad que, como sabemos, es uno de los mundos laborales también con una accidentabilidad bastante alta. Sí que podríamos determinar, por ejemplo, que es multicasual, no solo hay una causa, pero hay varias causas. Y hoy creo que una de las causas, y que muchas veces no le hacemos mucho caso o no le damos la importancia como tal, es la planificación y la simulación de tareas en obra. ¿Vale? ¿Por qué os explico esto? Porque, bueno, durante estos días me he dado cuenta que muchas veces sí, decimos, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro al día siguiente, pero no explicamos cómo lo hacemos o cómo lo queremos hacer o con qué idea. Sí que es verdad que esto nos va a tomar un tiempo, pero después tendremos muchos beneficios. ¿Por qué? Porque al final planificar en construcción tenemos es un entorno súper cambiante, riesgos dinámicos, tenemos prisa, subcontrataciones, falta de coordinación. Y sí que es verdad que cada vez, con todo lo que os voy diciendo, vamos a hacer una bola mucho más grande, ¿vale? Y de esta forma creo que la planificación es muy interesante, tanto si la vamos a ejercer nosotros mismos o lo vamos a ejercer con esos trabajos con una subcontrata. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esta manera tenemos que hacer esta tarea. Pues el día antes no solo nos sentamos en el despacho, sino vamos al lugar donde se tiene que hacer esa tarea y vamos con todo el equipo que interviene, o al menos con los mandos intermedios, vamos allí y miramos. Y el encargado del trabajo que nos haga esa descripción. Porque de esta forma, como técnicos y técnicas de prevención, lo que podemos hacer es hacernos una idea de cómo se van a hacer los trabajos y, sobre todo, aplicar nuestra visión de prevención para ver que a lo mejor de la manera que no se iba a hacer, de la manera que se quería hacer en un primer momento, nosotros proponemos y nosotras alternativas y buscamos la forma más segura. Tampoco es que los técnicos y técnicas de prevención tengamos la verdad absoluta, pero sí que es verdad que nosotros tenemos una visión, y sobre todo con la visión que pueden llegar a tener el personal experimentado y los encargados, pues buscamos esa solución más segura. Y de esta forma, cuando vamos a realizar el trabajo, siempre tendremos todo el material disponible y no dejaremos nada al azar. Que siempre pueden quedar cosas, pero todo lo que podemos atar, mucho mejor, porque de esta manera nos encontraremos en un escenario mucho más seguro. Además, si hablamos con la gente para desarrollar el trabajo, siempre nos podrán aportar ideas, sobre todo los mandos intermedios. Y sí que es verdad que también sería importante, antes de realizar según qué trabajos, pues también hablar con el personal. Y más que nada, darle esas directrices de cómo se va a hacer y por qué. Sobre todo es muy importante la comunicación también. Y sí que es verdad que en estos meses me he dado cuenta que una buena comunicación en obra nos va a ayudar en mucho.
Porque todo el mundo está informado, todo el mundo puede participar y sobre todo la gente se siente mucho más segura, se siente más responsable de lo que está haciendo y sobre todo vamos mitigando muchas veces los riesgos psicosociales porque se sienten parte del proceso. No es más como una imposición, sino es más que están abiertos y ellos pueden proponer. Y creo que este punto es muy importante, ¿vale? Sobre todo de la participación, porque sí que es verdad que yo en construcción había estado, pero no tan metido como ahora hasta el fondo, y veo muchos puntos de mejora y veo sobre todo el personal que cuando le haces partícipe las cosas cambian mucho y sobre todo vas creando esa cultura donde la gente después cuando hay una duda o algo pues pregunta, ¿vale? Por ejemplo, puede venir un mando intermedio, esto se tiene que hacer así. Ellos, con que ya tienen una formación y una información sobre su trabajo y no ven algo claro, pues o le preguntan o actúan con actitud cuestionadora ante el mando intermedio y muchas veces si está el técnico de prevención, pues también preguntan y hacen actitud cuestionadora y sobre todo ellos se involucran en entender por qué se hace así. Y creo que este ambiente de cultivo es muy bueno sobre todo para la prevención de riesgos laborales, porque todo el mundo al final tiene esa cultura que va intentando trabajar de forma más segura, pero también entendiendo el porqué. Porque al final, si no vamos explicando el porqué a la gente, solo ordenamos, se nos vuelven robots. Y cuando se vuelven robots hay un margen muy alto que pueda ser un accidente, porque la gente se desconecta, está en sus cosas, pero si les haces partícipes y sobre todo les vas formando y lo van entendiendo, como en entrevistas anteriores, sobre todo con Juan Pedro, que me decía que hay que hablarle a la gente con el mismo lenguaje. Si somos muy técnicos, la gente no lo entenderá. Pero si adecuamos el nivel de lenguaje a cada momento, eso nos va a beneficiar mucho. La simulación muchas veces puede ser de imaginación o que puede salir mal, quién va a intervenir, qué pasa si tenemos esto, qué pasa si tenemos lo otro. Esto no nos va a ayudar mucho, sobre todo como os he dicho antes, a crear esa cultura y a intentar atar todos los cabos. Por eso es importante que estas simulaciones estén los mandos intermedios y si acaso alguno de los mandos o encargados que van a realizar el trabajo para sobre todo ver todos los puntos que podemos ver en ese trabajo y sobre todo la mejora. Muchas veces estas simulaciones no nos van a llegar mucho tiempo, pero sí que es verdad que nos van a ser muy efectivas para después evitar los accidentes, porque como todos sabemos, los accidentes hay pérdidas, tanto económicas o personales, porque si el trabajador se hace daño o puede haber un accidente mucho más grave, pues ya sabemos que pérdidas y pérdidas también económicas, porque al faltarnos un trabajador nos va a costar reemplazarlo, o ese día contamos que vamos a hacer esos trabajos y por falta del accidente no disponemos de ese trabajador y no llegamos. Y muchas veces se carga al equipo la falta de esa persona, más estrés y puede llevar a más accidentes. Por eso que las simulaciones, pensar en el trabajo antes de hacerlo, sobre todo un día antes para que tengamos margen o dos para poder hacer el acopio de material o medidas preventivas, ¿vale? Es importante. No nos va a llevar mucho tiempo. Yo puedo pensar que a veces lo hemos empezado nosotros a implementar y creo que por cada tarea nos puede ser unos 10-15 minutos y a veces son tareas que van a llevar todo el día, ¿vale? Porque se repiten o porque es una tarea costosa y con una inversión, digamos, de media hora, pongamos una media de media hora y tiro para alto, podemos coger y evitar muchos riesgos y sobre todo poder trabajar de forma segura. Por eso que muchas veces en invertir esa media hora nos puede solucionar y sobre todo
hacer esto nos lleva a crear un ambiente de trabajo donde la prevención la ponemos en el centro y a partir de aquí pues vamos haciendo. Y yo ya os digo, yo os lo recomiendo si alguien trabaja en construcción o fuera de la construcción, que también lo podéis implementar, sobre todo planificar esas tareas y sobre todo con gente experimentada que os lo explique cómo se va a hacer, pues hacerlo. Y sí que es verdad que si hay alguna tarea muy crítica, hacerlo del briefing o un pre-job antes de empezar con todos los trabajadores, con la persona de prevención que van a estar allí, ayuda mucho, porque al final esas personas o ese grupo va a cuestionar según qué cosas, las va a entender porque se lo vamos a explicar y todo el mundo va a tener claro sus roles. Por eso que creo que es muy importante poco a poco invertir estos tiempos que a veces decimos que es una pérdida de tiempo. Yo no lo veo como una pérdida de tiempo, sino lo veo como una inversión y que muchas más adelante nos puede solucionar posibles incidentes que nos pueden tener causas graves para personas y causas graves económicas. O también una mala imagen para el promotor de la obra y sobre todo si ya sabéis que si vamos ganando mala imagen, pues muchas veces pues no nos van a asignar obras y de esta manera si vamos trabajando, como digo yo, en un suelo duro y pies firmes, todo será mucho más fácil. Y ya para cerrar, quería hacer un pequeño resumen y decir que invertir en el tiempo de planificar, como he dicho, no es perder el tiempo, sino es una inversión en seguridad, productividad y calidad. Y cada vez que un encargado se sienta a repasar con su equipo todas estas órdenes y participemos sobre todo nosotros también para aportar nuestro punto de vista, los técnicos y técnicas de prevención, estamos construyendo esa cultura preventivo que todo el mundo queremos. Y una frase que me gusta mucho también, que la PRL no está en los papeles, sino está en las personas. Por eso es muy bueno crear esa cultura preventiva y sobre todo hablar ese idioma de prevención que puede entender todo el mundo que está allí. Yo eso lo veo súper importante, adecuar ese lenguaje a que lo puedan entender todas las personas. Y planificar y simular estas tareas en construcción es una de las herramientas más poderosas que podemos tener. Por eso es importante crear esa cultura. Y ahora sí que os voy a cerrar con una pregunta y es, ¿tú planificas o tú improvisas? Y aquí os lo pregunto tanto a todo el mundo, técnicos de prevención que estéis en obra, no estéis en obra, o en mandos intermedios, en alta dirección. Por eso quiero terminar con esa pregunta. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo y mucha seguridad y salud para todo el mundo.